Vamos a iniciar este video resolviendo lo que es la derivada de y es igual, aquí, logaritmo natural de ¿quién? De 4x al cuadrado más 3, que está multiplicando a 2x más 1. Para iniciarlo, debemos recordar lo que me dice el teorema de un logaritmo natural. Bien, nuestro teorema dice que cuando yo derivo un logaritmo natural, en este caso diré de x, o puede ser también de u. Vamos a hacerlo más para acá, de u. El teorema va a quedar de la siguiente manera: 1 sobre u por la derivada de u. Teniendo esto en cuenta, esta parte de aquí que acabamos de hacer, que es nuestro teorema, vamos a pasar a resolver lo que es nuestro ejercicio. Bien, entonces vamos a decir que mi u va a ser todo esto. Esto es u. Entonces solo es cuestión de ir sustituyendo los valores. Recordando el teorema, era 1, ya lo tengo aquí, sobre el valor de u. Y anteriormente habíamos dicho que u era toda esta parte que está aquí en morado. Entonces lo único que voy a hacer es copiarlo. Aquí ya lo tengo. Luego nos hace falta multiplicar por la derivada del valor de u. Entonces aquí vamos a multiplicarlo por la derivada. Yo ya lo tengo aquí planteado, pero lo vamos a recordar que esta es una derivada de un producto. Entonces, ¿cómo resolvíamos las derivadas de un producto? Aquí donde vamos a utilizar aquel teorema que me dice, vamos a acercarlo por aquí, que me dice que el primer valor, o el primer término más bien dicho, vamos a hacerlo aquí, que nuestro primer término es 4x cuadrado más 3. Entonces lo coloco aquí, el primer término, lo vamos a multiplicar por la derivada del segundo término. ¿Y quién es la derivada del segundo término? Bueno, fácil. Derivamos primero 2x y me va a quedar solamente el 2. ¿Por qué? Porque multiplicamos el 2 por el exponente que tiene esta x aquí, en esta partecita, aquí, que es 1. Entonces 2 por 1 me queda 2 y al exponente que es 1 le voy a restar 1. Entonces por eso simplemente me queda el 2. Bien, luego el teorema del producto para una derivada me dice que voy a sumarle. Vamos a sumar, vamos a poner aquí la derivada del primer término. Voy a retroceder la derivada del primer término. Y el primer término es 4x al cuadrado más 3. Bueno, derivemos eso. Vamos a derivar esta parte aquí. Vamos a cambiar de color. Aquí. 4x al cuadrado. La derivada de eso va a ser 8x. ¿Por qué? Porque el 4 lo multiplico por el 2. 4 por 2 es 8. Y al cuadrado del exponente de la variable x le voy a restar 1. Por lo tanto, me queda solo x elevado a la 1 o simplemente x. Bien, esa derivada que hicimos del primer término la vamos a multiplicar solamente por el segundo término. ¿Y quién era el segundo término? Dijimos anteriormente que era 2x más 1. Por lo tanto, aquí lo tengo. Bien, teniendo esto, ya sacamos las derivadas. Ahora lo único que nos resta hacer es resolver estos productos. Estos, miren. Vamos a resolverlos. Y este producto también. Y sin olvidar que debemos conservar el signo de adición. ¿Te salió eso? Bueno, esto sale de resolver los productos que tenemos aquí. Miren, 4 por 2 me da 8. X al cuadrado, como aquí no tengo ninguna otra variable, simplemente la voy a copiar. Entonces eso me da 8x al cuadrado. Luego, el 3 lo multiplico por el 2. Y conservando los signos porque ambos son positivos. Entonces decimos, este signo más que acompaña al 3, lo multiplico por el signo más que acompaña al 2, que es un número positivo, un entero positivo. Entonces me queda 6. De allí es donde sale
esta partecita de aquí. Bien, conservo el signo más y resuelvo la multiplicación. 8x por 2x me va a dar 16x al cuadrado. Sumo las variables de las x. Luego vamos a multiplicar aquí el mismo 8x por el 1 y eso me va a dar 8x. Bien, todo esto es la respuesta de esto. Entonces yo lo hice de un solo. Multipliqué todos estos términos, los multipliqué por el 1 que tengo aquí como el numerador y el denominador, que es esta parte, simple y sencillamente la conservé. Entonces ya nos queda solamente esta parte del ejercicio. Bien, ahora, si ustedes notan, podemos resolver términos semejantes. ¿Qué era un término semejante? Son aquellos que tienen la misma variable. En este caso, ¿cuáles son semejantes? Aquí, este 8, la variable que lo acompaña es de x al cuadrado. Y aquí también tenemos al 16 que lo acompaña, una variable que es x al cuadrado. Son semejantes porque son iguales. Entonces, ambos son positivos. Este 8 que tenemos aquí es como que tuviera un signo positivo y también el 16 es positivo. Entonces lo único que vamos a hacer es sumar 8 más 16 me da 24. ¿Y cuál es la variable que tienen en común? Es la x al cuadrado, entonces solo la voy a conservar. Los demás términos que son más 6 y más 8, más 8x, no son semejantes porque el 6 no tiene variable, es un término constante, pero el 8 sí tiene una variable que es x. Por lo tanto, como no son semejantes, simple y sencillamente lo que voy a hacer es copiarlos aquí. Bien, y el denominador, que es todo esto, también lo vamos a volver a copiar. Si ustedes notan, el denominador lo hemos venido simplemente copiando, no lo hemos tocado hasta el momento. Bien, ya resolviendo esos términos semejantes que teníamos y los que no eran semejantes, solo los copiamos y copiamos el denominador. Nos queda aquí. Ustedes dirán, bueno, podemos ver si podemos factorizar el numerador para ver si de alguna manera podemos simplificar con algún término del denominador. Pero si nosotros factorizamos el numerador, de nada nos va a servir porque no vamos a encontrar ningún término que sea idéntico al denominador. Entonces, en esta ocasión lo vamos a dejar hasta allí. Si se pudiese factorizar el numerador y nos diera uno de los factores comunes con el denominador, podemos hacer una simplificación de términos, pero en este caso no se puede lastimosamente, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les sirva de mucho este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.